Gracias, señora presidenta. Quiero arrancar yo también compartiendo mi preocupación por los hechos acaecidos en Perú, como representante de Unidas Podemos. Claro, eso que sucede cuando se enfrenta la extrema izquierda con la izquierda extrema. No sabemos si usted está con los que apoya Unidas Podemos o con los que apoya Podemos Unidas. De la misma manera que en el caso de Marruecos no entendemos muy bien si usted está criticando al gobierno del que usted mismo forma parte, o por lo menos su gobierno o su grupo político. Por tanto, me parece muy bien que critique usted al Partido Socialista en su política contra Marruecos, pero sería bueno que lo dijeran en el seno del Consejo de Ministros y que marcaran esa diferencia, porque usted pertenece a un partido que es responsable de la política de España ante Marruecos. Usted y su grupo son responsables. Y, efectivamente, el pasado 18 de marzo Marruecos hacía pública una carta enviada por el presidente del Gobierno del que forma parte Unidas Podemos al monarca del Reino Alauí, Mohamed VI. Pedro Sánchez decidía entregar el Sáhara Occidental a Marruecos de forma unilateral, sorpresiva, injustificable, inexplicable y, por tanto, inexplicada. Los términos de la misiva eran sorprendentes y admitían pocas interpretaciones. Le leo literalmente lo que su Gobierno escribió. España, decía, considera la iniciativa marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental como la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso. La iniciativa marroquí, esa es la que apoya su Gobierno. Pero igual de sorprendente fue la forma en la que se produjo ese giro de 180 grados respecto a lo que había venido siendo una postura de país sobre el Sáhara Occidental consolidada durante casi 50 años. Nos enteramos por la prensa, ustedes también, literalmente, y contra todo pronóstico, porque poco tiempo antes este mismo Gobierno había reiterado sin fisuras lo que constituía un consenso consolidado en política exterior, y les leo también literalmente. Esto pocos días antes. La posición de España con respecto a la cuestión del Sáhara es una política de Estado y por eso es constante. Este Gobierno no ha cambiado esta política y, francamente, no la va a cambiar por una sencilla razón, porque está anclada en principios irrenunciables, como son la defensa del multilateralismo y el respeto de la legalidad internacional, ambos pilares esenciales de nuestra acción exterior. Esto decía su Gobierno. Y de repente pegó un giro de 180 grados, eludiendo, eso sí, cualquier tipo de debate público previo, pero no solo con el resto de fuerzas políticas, como con ustedes. También se ocultó, por supuesto, a sus socios de Gobierno, pero también a sus socios parlamentarios y al resto de fuerzas políticas de este Parlamento. También se ocultó a terceros países implicados, entre ellos Argelia, el principal proveedor de gas a España, algo que trajo consecuencias graves para los españoles. Españoles que hoy estamos pagando más de 4 millones de euros al día de sobrecoste por la política de este Gobierno y esa decisión. Mientras, Argelia llega a acuerdos bastante más favorables con otros países, como por ejemplo con la Italia de Giorgia Meloni. Señorías, la relación de España con el Sáhara Occidental no es accesoria ni es accidental. Forma parte de los aspectos centrales de nuestra política exterior. Tenemos un compromiso serio, simple y llanamente. En una democracia, y España hasta ahora lo es, un cambio de postura de tal calibre en política exterior no puede adoptarse al margen del Parlamento. Desde Vox se lo advertimos en su día. Les dijimos que una carta enviada en secreto por Pedro Sánchez al rey de Marruecos carecía de legitimidad y por eso ningún español queda vinculado por lo que supone la enésima traición de Pedro Sánchez a España. Desde luego les adelanto que ningún Gobierno que dependa de Vox se sentirá vinculado a esa carta. Y hoy les volvemos a decir que es aquí, en el Parlamento, en el Congreso, donde reside la soberanía del pueblo español. Y es aquí donde el Gobierno debería venir a dar explicaciones de un cambio de posición de la que poco se sabe, ni siquiera sus socios la conocen. Porque, señorías, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas preguntas, y el Gobierno sigue negándose a dar explicaciones. No sabemos por qué el Gobierno ha pasado de recibir en secreto al enemigo público número 1 de Marruecos y líder del Polisario a dar su apoyo a Marruecos en un giro histórico en relación con el Sáhara Occidental. No sabemos por qué los 17 eurodiputados del Partido Socialista del Parlamento Europeo acceden a votar lo que les ordena el rey de Marruecos. Tampoco, por cierto, porque se abstuvo el PP, pero bueno, esa es otra historia. No sabemos quién espió a 3 miembros del Gobierno español, entre ellos al propio Pedro Sánchez, y si eso algo tiene que ver con el Gobierno de Marruecos, ni qué información fue extraída en esos 2,6 gigabytes robados del móvil del presidente. No sabemos a qué se debe el creciente interés de exlíderes socialistas en agradar a Marruecos, como el señor Zapatero, el señor Bono o la exministra Trujillo, que ha llegado a hablar de que la soberanía española en Ceuta y Melilla es un vestigio del pasado. Palabras literales de una exministra del Partido Socialista.
No sabemos tampoco por qué ahogamos a nuestros agricultores españoles mientras financiamos con más de 100 millones de euros a la agricultura de nuestro país vecino, ni por qué en medio del giro sobre el Sáhara el Gobierno vendió armas a Marruecos por importe de 30 millones de euros. Y no sabemos por qué no nos sometemos a un chantaje perpetuo y, en lugar de asumir la responsabilidad en control de fronteras, continuamos entregando a Marruecos 122 millones de euros al año solo en subvenciones directas a fondo perdido para controlar unas fronteras que Marruecos sigue abriendo y cerrando a su propia voluntad. Pero sí hay una cosa que sabemos. Señor Espinosa de los Monteros, tiene que terminar. Concluyo, pues. Concluyo con eso que sí sabemos, y es que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere venir a esta Cámara a hablar de Marruecos. Y no quiere porque sabe que este Parlamento lo va a dejar en evidencia. Y las intervenciones de los grupos que me han precedido a la palabra lo dejan claro. No renunciamos a nuestros compromisos internacionales. No renunciamos a la postura de España de muchos años. Y no aceptaremos la enésima traición de Pedro Sánchez. Votaremos a favor de esta comparecencia del presidente del Gobierno, que hubiéramos solicitado nosotros mismos si hubiéramos tenido los diputados necesarios para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.